Bienvenidos a un viaje aterrador. Prepárense para adentrarse en un mundo de oscuridad, donde lo desconocido se vuelve real y los temores más profundos se convierten en pesadillas. Hoy, los llevaremos a un lugar donde las sombras se retuercen y los espíritus inquietos acechan cada rincón. Un lugar donde los susurros en la oscuridad son más que solo su imaginación. Así que, agarren fuerte sus asientos y asegúrense de tener una linterna a mano, porque este no es un viaje para los débiles de corazón. ¿Están listos para experimentar el miedo? Entonces, adelante. Vamos a empezar. Hola comunidad, mi nombre es Gabriel Pineda. Soy de Coatzacoalcos, Veracruz. La historia que voy a compartir con ustedes no es mía, sino que es algo que le ocurrió a mi amigo Juan. Voy a contarles exactamente cómo él me la narró. A mí, hace unos 4 años, yo trabajaba como repartidor motociclista en un diario muy conocido aquí en Coatzacoalcos. No tenía mucho tiempo viviendo con mi novia, apenas empezaba a experimentar las responsabilidades de formar una familia. Aunque en ese momento solo éramos mi pareja y yo. En una ocasión, repartiendo en Oteapan, una de las rancherías cercanas, quise entrar al pueblo por un atajo para poder acortar el camino y evitarme dar tantas vueltas. Esta carretera me sacaba fácilmente entre Oteapan y Chinameca. Eran cerca de las 3 de la mañana y yo estaba en medio de la oscuridad, justo en una de las curvas. Noté que mis luces comenzaron a parpadear, la cadena sonó como si se hubiera reventado y el motor se apagó. Me bajé para ver si podía arreglar la cadena. Mientras estaba agachado, iluminando la motocicleta con la lámpara de mi celular, sentí una mirada sobre mí. En ese momento, la emoción de estar recién juntado solo me permitía pensar en mi mujer, así que no presté ni prestaba mucha atención a lo que pasaba a mi alrededor. Al darme cuenta de que la cadena y el motor estaban bien, me levanté, volví a subirme a la moto e intenté arrancar para poder irme. Miré hacia el frente y, para mi sorpresa, vi a un ente. Solo si podría escribirlo, medio escondido entre la hierba, era pálido y muy alto. De lejos, podría pasar por un ser humano, pero a pesar de la oscuridad alcancé a ver su rostro. No tenía nariz, solamente tenía los huecos de las fosas nasales. Tampoco tenía boca, sin embargo, lo que más miedo me dio fue que en lugar de ojos, solo tenía unos cuencos oscuros. De repente, noté que había otros seres como él, solo que estos no eran tan altos. No los había visto porque los había estado escondiendo detrás de su cuerpo. A pesar de que ninguno de ellos tenía ojos, pude sentir su mirada. No sé cómo, pero podían verme. Nunca intentaron acercarse a mí, incluso creo que ellos también se sentían amenazados por mi presencia. No querían ser vistos. Estaba tan nervioso que me temblaban las manos y me costaba meter la llave en la rendija. Intenté encender el motor varias veces, pero no arrancaba. Volví a bajarme, no me quedó otra opción que comenzar a empujar la moto para irme de ahí. Cuando hace unos metros el motor por fin encendió, me fui directo al Palacio Municipal de Oteapan, porque ahí me conocían los guardias y en cuanto llegué me preguntaron si estaba bien, que qué había pasado. Yo estaba completamente pálido, les pedí que por favor me permitieran quedarme ahí hasta que amaneciera. Ellos pensaron que me habían querido saltar y yo no los contradije. Desde esa noche, he hecho lo posible para que todas mis entregas sean de día. Cuando he tenido que trabajar de madrugada, evito pasar por esa zona. Nunca seré capaz de olvidar lo que vi y sé que siguen ahí, escondiéndose entre la vegetación del monte.
Ahora vamos con la segunda historia. Recuerda que si te está gustando el contenido, no olvides unirte a la comunidad de la Cámara del Terror, suscríbete y deja tu like. Sin más que decir, pasemos a la segunda historia. Esta historia la protagonista nos cuenta cómo su esposo podía ver una entidad desconocida con cuerpo mitad animal y mitad humano. Nos cuenta su experiencia, ya que a mi esposo no le gusta exponer esta parte de nuestras vidas. Tengo su consentimiento para compartir esta historia con la comunidad, sin embargo, él insistió en que se respetara su anonimato. Mi esposo habla dormido a mitad de la noche. Él se siente en la orilla de la cama y comienza a hablar. A veces logro entenderlo, pero por lo general solamente dice cosas sin sentido, palabras aleatorias que para mí no tienen ningún significado. Antes de casarnos, él me contó que en su adolescencia presenció múltiples eventos paranormales. Al parecer, durante las noches, un hombre entraba a su habitación y se sentaba en una esquina del cuarto, solo observándolo. Cuando este hombre aparecía, él perdía el control sobre sí mismo. Ese ser lo dejaba inmóvil. Por más que quisiera levantarse de su cama e irse, su cuerpo no le respondía. Me cuenta que intentaba gritarle a sus padres, pero en esos momentos tampoco podía hablar. Esto le ocurrió tantas veces que terminó por acostumbrarse y poco a poco le fue perdiendo el miedo a esa presencia. Siendo sincera, nunca creí que lo que me contaba fuera real. No me malentiendan, no pensaba que me estuviera mintiendo. Simplemente soy una persona escéptica y siempre intento buscarle una explicación lógica a todo lo que sucede. Yo le dije que lo más probable era que sufría parálisis del sueño e incluso le recomendé que fuéramos a ver un médico. Hace poco tomamos la decisión de remodelar nuestro hogar. Así que tuvimos que salirnos unas semanas de nuestro departamento. Mis suegros nos ofrecieron quedarnos en su casa para que no gastáramos dinero en hoteles. Actualmente estamos durmiendo en la que había sido la recámara de mi esposo, donde dice que se le aparecía este hombre. Un día, mientras doblaba la ropa, me puse a escuchar podcasts de terror como siempre. En total, escuché 4 episodios. Por alguna razón, una de las historias que narraban se me quedó grabada en la cabeza. La historia era sobre una criatura con cuernos, mitad animal, mitad humano. Mientras escuchaba este episodio, comencé a sentir mucho miedo, más de lo normal. Se me erizó la piel solo de pensar cómo sería estar en presencia de un monstruo como ese. Terminé de guardar la ropa en los cajones y seguí con mi día. Sin embargo, no pude dejar de pensar en lo que había escuchado. La descripción que habían hecho de este ser era tan detallada que era imposible no imaginarlo. A pesar de ser escéptica, yo sentía que en cualquier momento, de alguna manera, me lo iba a encontrar. Esa noche, mi marido tuvo que tomarse unas pastillas para dormir. Me dijo que desde que había llegado del trabajo, se sentía muy intranquilo. La pastilla tardó mucho en hacerle efecto. Pero al final, ambos nos quedamos dormidos. En la madrugada, él comenzó a inquietarse. Seguía profundamente dormido, pero como de costumbre, empezó a hablar solo. En ese momento, no le di importancia. Se sentó en la orilla de la cama y de pronto, sus palabras comenzaron a tener sentido. Ahí está, me dijo. Ahí está, ¿no lo ves? ¿Cómo es posible que no lo veas? Yo volteé a ver hacia donde él me indicaba y no había nadie. Sin embargo, a pesar de que yo no era capaz de percibir lo que le estaba viendo, me sentí observada. No necesitaba verlo para saber que aquel hombre del que mi esposo me había hablado tanto, estaba ahí con nosotros. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Mi corazón se aceleró y mi cuerpo comenzó a temblar.
No pude desprenderme de la sensación de que me estaban mirando. Intenté tranquilizarlo, él me seguía preguntando si yo también podía verlo. Ay, no hay nadie, amor, le dije, solamente estamos nosotros. Cálmate, por favor. Él comenzó a inquietarse todavía más. Se levantó de la cama. Quise volverlo a acostar, pero se negó. Ahí está, me dijo, esta vez casi gritando. Ahí está el hombre mitad bestia. Ahí está el hombre de los cuernos. Cuando me dijo esto, sentí que mi corazón se frenó. Justo en ese momento, nuestra perrita comenzó a ladrarle a la esquina de la pared donde mi esposo decía que estaba ese hombre. La perrita saltó a nuestra cama. Se puso en posición de ataque, como si quisiera defendernos de alguien. Comenzó a ladrar tan fuerte que pensé que mi suegro se asustaría e iría a ver qué estaba pasando, pero no fue así. Ni siquiera fueron a tocarnos la puerta. Logré tranquilizar a mi esposo. Incluso hice que volviera a acostarse. Le repetí que no había nadie más en la habitación. Solamente estamos nosotros, dije. Esta vez para mí, pero recordándome que yo no soy creyente de lo paranormal. Nuestra perrita dejó de ladrar. El silencio se apoderó de toda la casa. Sin embargo, yo seguía aterrada. Miré la hora en mi celular. Eran las 3:24 de la madrugada. Yo ya no pude volver a dormirme. Me sentí intranquila. Toda la noche tuve la sensación de que alguien me estaba observando. A las 5 de la mañana sonó la alarma de mi esposo. Yo me hice la dormida mientras él se alistaba para irse a trabajar, pero parecía angustiado. Estoy segura de que él tampoco había podido descansar. Antes de irse, siempre me da un beso de despedida. Cuando se acercó a mí para besarme, lo escuché muy claramente decir, Dios, no la dejes sola. Me sorprendió porque él no es una persona religiosa. Ese día, me disculpé con mi suegra por el escándalo que había hecho nuestra perrita durante la noche. Ella no sabía de qué estaba hablando, al parecer ni ella ni mi suegro escucharon los ladridos, tampoco habían escuchado los gritos de mi esposo. En la tarde, mi pareja regresó a la casa después del trabajo. Le platiqué lo que había pasado durante la noche, le pregunté si ya se sentía más tranquilo. Amor, te juro que no sé qué pasó anoche, me dijo. Le dije que si no recordaba lo que había pasado, porque me había encomendado a Dios antes de irse. Él me contestó que esa mañana no se sentía muy bien, que la energía en la casa era muy pesada, y que algo dentro de él le dijo que tenía que pedirle a Dios que me cuidara mientras él no estaba. Esto ocurrió hace unas 2 semanas. Desde ese momento, no ha vuelto a ocurrir nada similar. Sin embargo, yo ya no puedo seguir en esta casa. Quiero regresar a nuestro departamento. Hay algo aquí en esta habitación que no me deja dormir.